La penumbra del Salón México, cargada de humo de cigarro y el aroma dulzón del perfume francés, guardaba secretos que ni el más audaz reportero de la época se atrevió a susurrar. Ahí, entre las luces de neón que delineaban la figura escultural de Thelma Tixou, la vedette que paralizaba corazones con solo movimiento de cadera, y la mirada felina de Mauricio Garcés, el eterno seductor de la pantalla, se gestó una tragedia que tardaría décadas en detonar. Aquella noche, el galán que juraba amor eterno a todas, pero no se quedaba con ninguna, encontró en la belleza argentina un reflejo de su propia soledad, disfrazada de opulencia. No era solo el deseo de los que los unía, sino una máscara compartida. Ella, la diosa del escenario que ocultaba su vulnerabilidad tras lentejuelas. Él, el dandy sofisticado cuya mayor debilidad era la dualidad de su naturaleza, pues, como es sabido, era bisexual, y su bisexualidad la vivía en las sombras de una sociedad que no estaba lista para entenderlo. De esos encuentros furtivos, de esa colisión de astros del espectáculo, nace un niño que nunca conoció el calor de un hogar, sino la fría transición de un abandono pactado bajo el juramento del silencio. Sin más, ¡comenzamos! El niño fue entregado en una cuna de anonimato, una operación ejecutada con la precisión de un guión cinematográfico. Para Thelma, ese recién nacido representaba el fin de su libertad y el riesgo inminente de que su carrera ascendente se viera truncada por el estigma. Para Mauricio, era la prueba física de un compromiso que su alma errante y su secreta identidad no podían permitirse. Ambos, arquitectos de su propia leyenda, decidieron que el heredero de su sangre no debería existir en los registros públicos. El pacto fue sellado en un departamento de la colonia Condesa. El niño sería entregado a una red de adopciones privadas, financiada por el galán, con la condición de que nunca, bajo ninguna circunstancia, se revelara el origen de su linaje. Sin embargo, la genética no sabe de acuerdos legales ni de reputaciones que proteger. Aquel infante, bautizado por el destino en el desamparo, creció con la elegancia innata de su padre y la determinación feroz de su madre, pero sin la guía de ninguno. Mientras el mundo veía a Garcés envejecer con gracia, repitiendo sus icónicas frases de seducción en hoteles de lujo, y a Thelma Tixou deslumbrar en cada función, bajo los reflectores, su hijo recorría los callejones oscuros donde la falta de pertenencia se convierte en una sed de poder insaciable. Sus padres adoptivos, una pareja acomodada pero emocionalmente distante, nunca pudieron llenar el vacío del porqué. De hecho, su mirada era triste. A medida que los años pasaron, el resentimiento se transformó en ambición. Aquel joven, cuyo rostro era un eco perturbador de las facciones del galán de cine, la misma mandíbula marcada, los mismos ojos penetrantes, aprendió que si no tenía un apellido legítimo que lo respaldara, tendría un nombre que todos le temieran. Se sumergió en las estructuras del crimen organizado, primero como una facilitadora de logística, donde su capacidad para la estrategia y su encanto natural, heredado de aquel padre que amaba a hombres y mujeres por igual, pero que temía el compromiso, lo llevaron a escalar posiciones rápidamente. No buscaba la fama de los escenarios, sino el control absoluto de las sombras. Su red se extendió como una telaraña invisible sobre las fronteras. Dejó de ser un huérfano para convertirse en un arquitecto de rutas. Aprendió que
La discreción era su mejor arma, una elección que Garcés le dio indirectamente a través de su doble vida. Movía hilos que conectaban el mercado negro de Sudamérica con las altas esferas del poder en Centroamérica y México. Se convirtió en un experto en la infiltración, utilizando su apostura y su educación refinada para sentarse en mesas donde se decía y se decidía el destino de los cargamentos millonarios, mientras sus interlocutores ignoraban que estaba frente al heredero biológico de la realeza del espectáculo mexicano. La ironía de su existencia era devastador. Mientras su padre fingía romances a las cámaras para ocultar su verdadera esencia y su bisexualidad fragmentada, y su madre bailaba para olvidar la ausencia y el sacrificio de su propio hijo, el joven desarrollaba una personalidad psicótica basada en el misticismo. Podía ser el empresario más encantador en una subasta de arte de Madrid, y horas después, el calculador líder criminal que ordenaba ejecuciones desde un teléfono encriptado. El escándalo estalló cuando el nombre que él mismo se había forjado, un alias que resonaba con temor en los bajos fondos, apareció en las pantallas de los radares internacionales. Los servicios de inteligencia de México, Estados Unidos y España comenzaron a conectar los puntos de una organización que operaba con una sofisticación inusual. La investigación reveló no solo sus nexos con el tráfico de sustancias y el lavado de dinero, sino la verdad que ambos artistas intentaron enterrar: el rastro de pagos mensuales que durante décadas salieron de cuentas ligadas a Garcés hacia un fideicomiso oscuro en Suiza, destinado al mantenimiento de una identidad existente. Hoy, se sabe que las autoridades de 3 países han emitido órdenes de aprehensión que lo colocan como uno de los objetivos prioritarios de la justicia global. Se le vincula con operaciones transnacionales de una complejidad asombrosa. En México, su búsqueda se ha convertido en una cuestión de honor para las fuerzas federales, quienes han descubierto que el fantasma de la condesa, como lo apodan algunas informantes, ha estado utilizando las antiguas propiedades y contactos de su padre para ocultarse. La justicia lo busca en los rincones más remotos, pero él se mueve con la destreza de quien ha pasado toda la vida siendo una sombra. Se sabe que este tipo de situaciones, sus padres ya las sabían que iba a convertirse en uno de los delincuentes más poderosos y temidos de la sociedad, dado que su abandono fue más que desprecio, fue una acción acompañada de repulsión. Se sabe que Mauricio Garcés y Thelma Tixou jamás se arrepintieron, sus vidas siguieron adelante y nunca buscaron nuevamente por remordimiento al joven que se estaba convirtiendo en un poderoso delincuente. Lamentablemente, estos 2 actores pagaron muy caro su abandono, ya que ambos morirían en situaciones lamentables. Un tumor en el cerebro, y Mauricio con la terrible enfermedad llamada SID, pues muchos médicos han presentado documentos en donde Mauricio Garcés está infectado de ese terrible virus y fue el causante de una de las muertes más espantosas de la farándula. Muchas gracias y hasta la próxima.